Cuando llega el verano y la demanda de azúcar en Estados Unidos se dispara, desde la industria de bebidas hasta la producción de alimentos, el suministro interno a veces no es suficiente para cubrirla. Estados productores clave como Florida y Luisiana suelen enfrentarse a sequías o huracanes que afectan negativamente al rendimiento. En este contexto, Brasil se posiciona como un proveedor estratégico de azúcar, asegurando que la cadena de suministro global no se vea interrumpida. En las vastas llanuras del estado de São Paulo y la región del centro-sur de Brasil, que representa más del 90% de la producción nacional de caña, la cosecha se realiza casi en su totalidad mediante mecanización. Máquinas cosechadoras modernas recorren continuamente las hileras rectas de caña de azúcar. Cuchillas afiladas en la parte frontal cortan limpiamente la base de la planta, mientras un sistema rotatorio en la parte superior elimina hojas y residuos. Los tallos son cortados en segmentos uniformes y transportados por una cinta automática a remolques que avanzan junto a la máquina. Con alta capacidad operativa, una sola cosechadora puede procesar entre 450 y 900 toneladas de caña por día, equivalente a 1 millón a 2 millones de libras, permitiendo que los tallos se procesen en pocas horas tras ser cosechados. Esta rapidez en la recolección ayuda a conservar la concentración natural de azúcar al máximo. Inmediatamente después, la caña se transporta a plantas de procesamiento cercanas. Allí, los tallos se lavan meticulosamente, se prensan para extraer el jugo dulce, que luego se filtra para eliminar impurezas. El líquido se concentra y se cristaliza para obtener azúcar. Una parte se refina para el consumo interno, mientras que el resto se empaqueta y se destina a la exportación. Solo en el año 2024, Brasil exportó aproximadamente 1.920 millones de libras de azúcar a Estados Unidos, casi 870.000 toneladas métricas, generando ingresos por cerca de 440 millones de dólares. Los contenedores con azúcar cruda se sellan en condiciones de humedad controlada y se transportan desde el puerto de Santos, cruzando el Atlántico rumbo a las refinerías estadounidenses. Ahora vamos a explorar el viaje de la taza de café matutina tan familiar para millones de estadounidenses. Un recorrido que comienza en las soleadas plantaciones de América del Sur, donde cada grano de café es cuidado con esmero desde que está verde hasta que madura con un tono rojo brillante. Brasil, el mayor exportador de café del mundo, es responsable de más de 1/3 del café que se consume en Estados Unidos. Cada año se importan más de 24 millones de sacos de café a este país, y solo Brasil aporta unos 8,5 millones de sacos, lo que representa el 35% del total. De abril a septiembre, regiones de altiplano como Minas Gerais, São Paulo y Espíritu Santo entran en su bulliciosa temporada de cosecha. Es el momento en que los frutos del café alcanzan su punto óptimo de maduración, con un contenido de azúcar ideal para una fermentación natural. Se utilizan cosechadoras especializadas que vibran suavemente los árboles, haciendo caer los frutos sobre lonas recolectoras o bandejas con mallas. Un sistema de cepillos giratorios y aire a presión guía los granos hacia depósitos cerrados, minimizando el contacto con el suelo y preservando la limpieza y calidad de cada lote. Gracias a estas condiciones, cada máquina puede cubrir entre 6 y 8 hectáreas al día, lo que ahorra significativamente tiempo y mano de obra en comparación con el método tradicional de recolección manual. Inmediatamente después de la cosecha, los granos se trasladan a una estación de procesamiento,
donde se retira la cáscara. Se clasifican por tamaño y se secan al sol o en secadoras, utilizando los métodos semilavado o natural para conservar las propiedades aromáticas. Japonesas son consideradas unas de las frutas más caras del mundo. A diferencia de muchos países que cultivan uvas a gran escala para exportación masiva, Japón ha elegido un camino distinto: enfocarse en la calidad excepcional, un proceso de cultivo meticuloso y una experiencia de consumo de lujo. En prefecturas famosas como Yamanashi, Okayama y Nagano, con un clima templado, suelos ricos en minerales y una marcada diferencia de temperatura entre el día y la noche, las uvas se cultivan en invernaderos para controlar completamente el entorno. Variedades premium como Ruby Roman, Shine Muscat o Pione se cuidan a mano desde la floración hasta la cosecha. Cada racimo se poda cuidadosamente, dejando solo las uvas más fuertes y uniformes. A veces se conservan solo 30 a 40 frutos por racimo para concentrar todos los nutrientes. Durante la temporada de cosecha, que va desde mediados de julio hasta octubre, los agricultores utilizan tijeras especiales para cortar cada racimo con sumo cuidado. Cada uva es inspeccionada individualmente. Su forma redonda, color, brillo perfecto de la piel y nivel de azúcar deben cumplir estrictos estándares. Los racimos se colocan en bandejas acolchadas con seda o espuma para evitar golpes, y luego se envasan en cajas de regalo elegantes. El valor de las uvas japonesas no solo reside en su sabor dulce y delicado, ni en su piel fina y comestible, sino también en una logística extremadamente rigurosa. Solo los racimos que alcanzan el más alto estándar son distribuidos a tiendas de lujo o exportados a mercados como Hong Kong, Singapur o Estados Unidos. Acompañemos ahora el recorrido del maíz dulce desde los campos de México hasta las mesas de Estados Unidos, donde este vegetal, aparentemente simple, desempeña un papel esencial en la cadena de suministro alimentario durante todo el año. El maíz dulce, con su sabor característico y alto valor nutricional, suele presentarse en forma enlatada o congelada, y es un ingrediente habitual tanto en la cocina doméstica como en la industria alimentaria. Entre los países proveedores de maíz dulce para el mercado estadounidense, México lidera ampliamente, representando más del 93% del total importado en 2024, lo que equivale a aproximadamente 181 millones de libras solo en los primeros 10 meses del año. Su cercanía geográfica, clima favorable y capacidad de cultivo durante todo el año le otorgan una ventaja competitiva clara. El maíz dulce debe cosecharse en el momento exacto, cuando las mazorcas aún están tiernas, los granos llenos de agua, suaves y con un nivel óptimo de azúcar. En regiones clave como Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, los agricultores emplean cosechadoras especializadas que cortan con precisión desde la base, minimizando daños a la cáscara y al tallo. Un sistema integrado elimina las barbas y capas externas directamente en el campo, y una cinta transportadora deposita las mazorcas en vehículos especiales.
Poco después de salir del campo, el maíz se traslada a estaciones de enfriamiento preliminar, donde se conserva la frescura y se reduce la actividad enzimática que podría afectar su dulzura. En las plantas de procesamiento, las mazorcas se lavan meticulosamente y se inspeccionan visualmente o mediante sensores para detectar defectos. Según la demanda, el maíz se conserva entero o se desgrana. Luego, se somete a un proceso de escaldado con agua caliente o vapor para preservar el color y la textura de los granos. Inmediatamente después, pasa por un sistema de congelación ultrarrápida que sella el sabor y los nutrientes de cada grano. ¿Sabías que cada año los estadounidenses consumen cerca de 4,5 millones de toneladas de lechuga? Es una de las hortalizas más populares en Estados Unidos, presente en millones de ensaladas, sándwiches y comidas rápidas todos los días. Aunque California y Arizona son los principales estados productores, durante el invierno, cuando el clima frío reduce el rendimiento agrícola local, Estados Unidos debe importar una parte significativa desde México, un país con un clima más cálido durante todo el año. Solo en el año 2024, el valor total de las exportaciones de lechuga de México a Estados Unidos superó los $300 millones, con miles de toneladas de lechuga cruzando la frontera cada semana. En estados como Guanajuato o Baja California, los agricultores pueden cultivar lechuga casi todo el año gracias a suelos fértiles y sistemas de riego modernos. La temporada alta va de noviembre a mayo, cuando miles de trabajadores agrícolas comienzan su jornada al amanecer. Con cuchillos especiales, se mueven fila por fila, inclinándose para cortar cada planta de lechuga al ras del suelo, y luego la atan rápidamente para conservar su frescura. La velocidad es crucial. Si la lechuga permanece demasiado tiempo bajo el sol, su calidad se deteriora notablemente. Las bandejas de lechuga recién cortada se colocan cuidadosamente en cajas plásticas especiales y se cargan de inmediato en camiones refrigerados que esperan en el mismo campo. Toda la cadena de cosecha, desde el corte y clasificación hasta el enfriamiento inicial, se completa en cuestión de minutos. Esto garantiza que, al llegar a manos del consumidor estadounidense, la lechuga conserve su frescura, textura crujiente y sabor natural como si acabara de ser cosechada. En las tierras tropicales de Ecuador, donde los cacaotales se extienden por provincias costeras como Los Ríos y Manabí, se está desarrollando una verdadera revolución agrícola. Con una producción anual de aproximadamente 970 millones de libras de cacao, Ecuador es actualmente el segundo mayor productor mundial y un proveedor clave para la industria global del chocolate. Las variedades de cacao de sabor distintivo, como el Arriba Nacional, son altamente valoradas por los expertos debido a su aroma y su complejo retrogusto. La técnica de cosecha y procesamiento del cacao en esta región es muy meticulosa. Cada fruto maduro, de color amarillo o naranja, se corta cuidadosamente con un cuchillo curvo para no dañar el árbol. Tras abrirlo, las semillas y la pulpa blanca se fermentan de forma natural entre 3 y 7 días, y luego se secan al sol o mediante secadores hasta alcanzar el nivel ideal de humedad. Posteriormente, los granos se llevan a la planta de procesamiento donde se tuestan, se les retira la cáscara, se muelen hasta formar una pasta y finalmente se refinan en un proceso conocido como conchado, mezclándolos con leche, azúcar o frutos secos, para crear las famosas tabletas de chocolate. Una parte importante de ese chocolate se empaca directamente en Ecuador antes de exportarse a Europa y América del Norte, lo que genera un mayor valor agregado para los agricultores locales.
En promedio, cada ciudadano estadounidense consume alrededor de 28 libras de plátano al año. Para satisfacer esta enorme demanda, Estados Unidos importó cerca de 8.800 millones de libras de plátano en 2024. De esa cifra, Ecuador sigue liderando como el principal exportador de América del Sur, con más de 2.000 millones de libras enviadas. En regiones productoras como el Oro, los ríos y Guayas, donde el clima es húmedo, el suelo fértil y las lluvias constantes durante todo el año, los plátanos se cosechan una vez por semana para garantizar el punto de maduración ideal para el transporte de larga distancia. Cuando los racimos alcanzan el tamaño adecuado pero aún están verdes, un equipo de 2 personas trabaja coordinadamente. Una corta el tallo con una cuchilla especializada, mientras la otra sostiene el racimo con cuidado para evitar golpes que puedan dañar la piel del fruto. Posteriormente, los racimos se enganchan a un sistema de cable aéreo que recorre la plantación y los traslada hasta el centro de procesamiento. Este sistema eficiente reduce el esfuerzo físico y permite un transporte rápido a través de terrenos extensos. En la estación de procesamiento, los racimos se dividen en manos más pequeñas y se lavan cuidadosamente en tanques desinfectantes para eliminar el látex y los residuos del campo. Luego, los plátanos se clasifican según su tamaño, color de cáscara y curvatura, factores importantes para acceder a mercados exigentes como el estadounidense. Después del clasificado, cada mano se protege con espuma suave contra golpes y se empaca cuidadosamente en cajas de cartón especiales. Ahora vamos a descubrir cómo los agricultores de Corea del Sur cosechan el hongo de paja, un ingrediente muy apreciado no solo en la cocina tradicional, sino también cada vez más popular en la industria de los alimentos saludables. Este hongo es conocido por su rápido crecimiento y suele cultivarse sobre materiales reciclados como paja de arroz fermentada, bagazo de caña de azúcar, fibra de maíz o residuos de soya, todos ellos subproductos agrícolas reutilizados de forma sostenible. El proceso comienza con la preparación del sustrato. Los materiales se esterilizan cuidadosamente al vapor antes de inocular las esporas del hongo. Luego, toda la mezcla se incuba en un entorno con control estricto de temperatura, humedad y luz. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur, el país produce anualmente unas 22.000 toneladas de hongos de paja, principalmente en fincas pequeñas y medianas. Aunque no lidera el mundo en volumen, la calidad de los hongos coreanos es altamente valorada, gracias a métodos de cultivo limpios y controles estrictos. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de la producción se exporta a mercados como Japón, Estados Unidos y Europa, generando decenas de millones de dólares al año para la agricultura nacional. De octubre hasta finales de febrero, los campos de coles de Bruselas, en la región de Valonia, Bélgica, entran en una animada temporada de cosecha. Los agricultores operan maquinaria especializada con un proceso optimizado. Primero, una cuchilla afilada corta la base del tallo y a continuación, toda la planta es conducida hacia el sistema de recepción de la máquina. En su interior, un conjunto de cuchillas giratorias funciona como un sacapuntas gigante, separando rápidamente los cogollos y expulsando el tallo. Solo se necesitan unos 5 segundos para procesar cada planta. Después, los brotes son limpiados mediante un potente chorro de aire y un sistema de filtrado, cayendo directamente en un contenedor inferior. Más tarde, pequeños camiones los transportan por caminos rurales hasta los almacenes de acopio. Gracias a la tecnología moderna y a una gestión productiva rigurosa,
Los agricultores de esta zona logran cosechar cerca de 75 millones de kilos de coles de Bruselas al año. Las cerezas se cosechan principalmente a mano para evitar rasguños y la rotura de los pedúnculos, lo que ayuda a prolongar su frescura. Los recolectores suelen girar suavemente el racimo completo para desprenderlo de la rama, manteniendo el tallo intacto antes de colocarlo en bolsas de tela suave que llevan consigo. Una vez llenas, las frutas se trasladan a cajas plásticas ubicadas a la sombra para reducir la pérdida de agua por el calor. Algunas fincas modernas emplean máquinas vibradoras de troncos junto con lonas recolectoras para aumentar la productividad. Inmediatamente después de la cosecha, las cerezas se sumergen en agua fría durante unos 45 minutos, lo que les permite conservar su firmeza y un brillo intenso en su color. El estado de Oregón ocupa actualmente el segundo lugar en Occidental a nivel nacional en superficie cultivada, con cerca de 16,000 hectáreas de huertos que producen alrededor de 19,3 millones de kilos al año, generando más de 450 millones de dólares para los agricultores locales. En la campaña 2025 a 2026, la industria del arándano en Perú continúa su notable crecimiento, alcanzando un valor de exportación cercano a los 2,4 mil millones de dólares, consolidando su posición como líder mundial. Una característica especial de este fruto es que todo el proceso de cosecha se realiza manualmente para evitar que la piel se dañe. Los trabajadores comienzan su jornada cuando el clima aún es fresco, momento en que los arándanos se mantienen firmes y frescos. En promedio, cada persona puede recolectar unos 28 kilos por día, lo que representa un ingreso aproximado de $15. Inmediatamente después de la recolección, los arándanos se colocan en bandejas de plástico y se transportan en pequeños vehículos hacia la estación de preprocesamiento cercana al campo. Allí, todo el procedimiento de lavado, clasificación por tamaño y color, y envasado en cajas especiales se completa en un lapso de 24 a 36 horas. Gracias a esta rapidez en el manejo y a la cadena de frío completamente cerrada, los arándanos peruanos mantienen su frescura al exportarse a más de 30 países. China cultiva actualmente unas 590,000 hectáreas de zanahorias, lo que genera un valor de exportación superior a 760 millones de dólares cada año. En las principales zonas productoras, los agricultores aplican la mecanización para cosechar en el momento exacto, evitando que las raíces envejezcan demasiado, se agrieten y pierdan calidad. Las cosechadoras funcionan con un sistema de pinzas o engranajes que sujetan firmemente la parte superior de la planta para extraer la raíz completa del suelo. Inmediatamente después, una cuchilla giratoria corta las hojas y las zanahorias son conducidas por una cinta transportadora hacia el contenedor posterior. En promedio, cada máquina procesa entre 11,000 y 16,000 kilos por hora, lo que permite a los agricultores limpiar decenas de hectáreas en tan solo unos pocos días. A continuación está Italia, uno de los países líderes en el cultivo y exportación de apio en Europa, con una producción anual de aproximadamente 330 millones de kilos. La temporada de cosecha se concentra desde finales de octubre hasta comienzos de marzo, atendiendo no solo al mercado interno, sino también a grandes destinos como Países Bajos, Reino Unido y Bélgica.
En los campos que se extienden por cientos de hectáreas, la recolección se realiza principalmente de forma manual. Los agricultores utilizan cuchillos afilados para cortar la base, eliminar las hojas viejas y sacudir la tierra adherida a los tallos. Luego, cada manojo de apio se acomoda cuidadosamente en cajas plásticas directamente en el campo. En promedio, cada trabajador puede recolectar entre 700 y 950 kilos por día. El trabajo suele comenzar temprano en la mañana, cuando la temperatura aún es fresca. Si la cosecha se retrasa bajo un sol intenso, los tallos de apio se marchitan con facilidad, pierden su textura crujiente y disminuyen su valor comercial al llegar al mercado. Ahora llegamos a China, donde la temporada del lichi en Guangdong y Guangxi se vive como una verdadera carrera contra el tiempo. En menos de 45 días deben cosecharse, clasificarse y llevarse al mercado más de 2,2 mil millones de kilos de esta fruta. Desde muy temprano, los agricultores salen con cestas de bambú y tijeras de podar, cortando con destreza cada racimo completo, conservando hojas y tallos para evitar que los frutos se rayen. En las laderas empinadas, cada trabajador puede recolectar entre 200 y 280 kilos diarios. Al llegar el mediodía, el intenso calor los obliga a acelerar el ritmo para cumplir con la tarea. Todo el trabajo debe finalizar en el mismo día, ya que después de 24 horas los lichis se marchitan rápidamente, pierden agua y cambian de color, lo que provoca una fuerte disminución en su valor comercial. Con el calabacín, zucchini, una vez que alcanza el tamaño óptimo, basta con retrasar la cosecha 2 o 3 días para que el fruto crezca en exceso, engrose su cáscara y pierda valor comercial. Por ello, los agricultores suelen aprovechar las primeras horas de la mañana para recolectarlo mientras conserva toda su frescura. Con un pequeño cuchillo, recorren los surcos cortando los frutos verdes y brillantes de unos 16 a 22 centímetros de longitud, que caben perfectamente en la mano, y los colocan con cuidado en cajas plásticas. Incluso un rasguño mínimo puede hacer que el calabacín quede fuera de los estándares de los supermercados y de la exportación, por lo que el manejo debe ser extremadamente delicado. En Rusia, la superficie cultivada de esta hortaliza alcanza unas 43.000 hectáreas, destinada en su mayoría al consumo interno. Durante la temporada alta de cosecha, una explotación agrícola de gran escala puede obtener más de 48 toneladas por semana. Tailandia cuenta con casi 270.000 hectáreas de cultivo de coco, situándose entre los mayores exportadores mundiales de agua de coco enlatada y cocos frescos. En muchas regiones, los agricultores aún utilizan largas varas de bambú con una hoja metálica en la punta para cortar los pedúnculos. De pie al pie de la palmera, enganchan y giran con destreza hasta hacer caer el fruto, en una labor que resulta tanto pesada como delicada. Inmediatamente después de la cosecha, los cocos se trasladan a las plantas de procesamiento. Allí se lavan, se clasifican según su tamaño y se introducen en la línea de pelado. El agua de coco se somete a un proceso de esterilización y envasado, mientras que la pulpa se seca o se prensa para obtener aceite destinado a la exportación. Cada año, Tailandia exporta millones de toneladas de cocos, generando un valor superior a $1.200 millones. La judía verde, green bean, tiene un ciclo de vida corto y si no se cosecha a tiempo, puede agrietarse y perder humedad rápidamente. Por esta razón, la mecanización de la recolección es un factor clave para reducir pérdidas y mantener la calidad comercial. Las cosechadoras de judías verdes están equipadas con cuchillas situadas muy cerca del suelo,
que avanzan a lo largo de los surcos para no dejar plantas sin cortar. Una vez cegadas, las plantas pasan a la cámara de separación, donde unos rodillos giratorios golpean suavemente para desprender los granos de las vainas y tallos. El sistema de cribado posterior elimina hojas, ramas y otras impurezas, conservando únicamente los granos intactos, que luego se transportan por una cinta hasta el contenedor. Gracias a este proceso moderno, los agricultores obtienen un producto uniforme, limpio y con mínimos daños, apto para los estándares de exportación. Cada año, Estados Unidos produce más de 75,000 toneladas de judías verdes, la mayoría destinadas a Japón, Corea del Sur y países europeos. México ocupa actualmente el segundo lugar mundial en la exportación de fresas frescas, con una producción anual superior a 670,000 toneladas, concentrada principalmente en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. A diferencia de muchas otras frutas que pueden cosecharse con maquinaria, la fresa solo se recolecta de forma manual para conservar la fina capa de pruina en la piel y el tallo verde fresco, factores clave que determinan su valor comercial. Los agricultores comienzan la jornada desde muy temprano, cuando el clima aún es fresco y el fruto está más firme, lo que facilita la recolección y reduce los daños. Cada trabajador lleva un pequeño carrito con bandejas plásticas, colocando las fresas directamente en envases de venta al por menor allí mismo en el campo, minimizando así el contacto manual repetido. En promedio, cada jornalero recoge entre 55 y 70 kilos de fresas por día. Un dátil contiene en promedio entre 15 y 17 gramos de azúcares naturales, principalmente glucosa y fructosa, por lo que se considera una fuente rápida y saludable de energía. Un palmera datilera madura puede producir entre 85 y 95 kilogramos de frutos por año. Desde la etapa de fruto inmaduro, los agricultores colocan bolsas de malla transpirable alrededor de cada racimo, protegiéndolo de plagas, lluvia y viento, al mismo tiempo que permiten la ventilación para evitar la humedad y asegurar una maduración uniforme. Cuando los dátiles alcanzan el punto óptimo de maduración dentro de la bolsa, la cosecha se simplifica. Basta con agitar ligeramente para que los frutos maduros caigan al fondo, de manera rápida y limpia, sin necesidad de recolectarlos manualmente uno por uno. Actualmente, Egipto es el mayor productor mundial de dátiles, con una producción superior a 1.700.000 toneladas al año, concentrada en el delta del Nilo y en el desierto del sur. En Estados Unidos, el estado de Arizona es famoso por el cultivo y la cosecha de nopal, prickly pear, destinado tanto al mercado interno como a la exportación. Algunas fincas de tamaño medio pueden producir entre 65 y 75 toneladas de frutos por año. Debido a la superficie cubierta de pequeñas espinas, los agricultores siempre utilizan guantes gruesos y pinzas especiales para recogerlos de manera segura. El trabajo suele realizarse temprano en la mañana, cuando el aire aún es fresco, o al final del día para evitar el sol intenso. Cada fruto se gira suavemente cuando alcanza un color rojo intenso o púrpura profundo, separándolo de la planta sin dañar la piel. Tras la cosecha, los frutos se colocan cuidadosamente en cajas, acomodándolos de manera holgada para evitar aplastamientos, dando prioridad a los que crecen en las partes altas, ya que suelen ser de mejor calidad. En México, los estados de Veracruz, Michoacán y Oaxaca son considerados las principales regiones productoras de naranjas, con una temporada de cosecha que se extiende desde principios del verano hasta finales de septiembre.
A diferencia de algunas frutas que pueden recolectarse con maquinaria, las naranjas aquí se cosechan principalmente de forma manual, debido a que su piel fina es muy susceptible a rayaduras. Los agricultores utilizan tijeras especiales para cortar cerca del pedúnculo y llevan guantes para evitar dañar la superficie del fruto. Las naranjas se colocan cuidadosamente en cestas colgadas a la altura de la cintura, preservando tanto el pedúnculo como la frescura. Cuando las cestas se llenan, se vacían suavemente en contenedores grandes ubicados en medio del huerto y luego se transportan rápidamente al punto de acopio. Gracias a esta recolección cuidadosa, México suministra anualmente más de 3,3 millones de toneladas de naranjas, de las cuales cerca de 750,000 toneladas se destinan a la exportación hacia Estados Unidos, Europa y Asia. En Florida, las zonas de cultivo de sandías se concentran principalmente en el norte y el centro del estado, con la temporada de cosecha principal desde mayo hasta principios de agosto. Los agricultores suelen iniciar la jornada muy temprano, cuando el clima aún es fresco. Debido a que la piel de la sandía es frágil y puede agrietarse, la recolección se realiza principalmente de manera manual. Inspeccionan cuidadosamente cada fruto, seleccionando aquellos que estén uniformemente maduros, y cortan el pedúnculo con un cuchillo. Cada sandía se coloca suavemente sobre el suelo para evitar rayaduras o que ruede y se dañe. Después, los equipos de trabajadores coordinan la carga de las sandías en los camiones, colocándolas en capas ordenadas sin apilarlas demasiado. Gracias a este método, las frutas conservan su forma y calidad hasta llegar al consumidor final. De julio a septiembre de cada año, los campos de frambuesa en Polonia entran en su época más ajetreada. En las fincas de gran escala, las cosechadoras modernas se ajustan para vibrar suavemente, de modo que los frutos maduros caen en las bandejas receptoras sin dañar las ramas ni hacer caer las bayas verdes. Cada máquina puede procesar entre 150 y 200 kilos por hora, lo que reduce considerablemente la necesidad de mano de obra. En promedio, Polonia obtiene unas 210,000 toneladas de frambuesas al año, equivalentes a más de 460 millones de libras, generando más de 270 millones de dólares y consolidando su posición como uno de los principales exportadores mundiales de esta fruta. De septiembre a noviembre, en los vastos campos de Francia, los agricultores inician la cosecha de la remolacha azucarera. Utilizan herramientas manuales para cortar las hojas, arrancar cada raíz del suelo y sacudir la tierra adherida. Después, las remolachas se colocan ordenadamente y se cargan en la cinta transportadora situada en la parte trasera del tractor, listas para ser llevadas a los puntos de acopio. En muchos pueblos, esta labor aún cuenta con la participación de toda la familia, lo que permite trabajar mientras se preserva la tradición de unión comunitaria. En promedio, Francia cosecha cada año unas 75,000 millones de libras de remolacha, con las que produce cerca de 1.200 millones de libras de azúcar, generando un valor de exportación superior a los 240 millones de dólares. El mango suele cosecharse de forma manual o con herramientas especializadas, como varas provistas de cuchillas que permiten recolectar los frutos en su punto óptimo de maduración, firmes al tacto, de color verde intenso con leves tonos amarillos y piel brillante. Tras la recolección, los mangos se colocan en vehículos equipados con sistemas de lavado para eliminar la savia. Si el pedúnculo permanece,
los frutos se sumergen en agua fría durante 1 a 2 minutos para limpiarlos y reducir rápidamente la temperatura. Luego pasan a una cinta transportadora, donde se clasifican y se embalan. Gracias a este proceso, Tailandia cosecha cada año más de 160 millones de libras de mangos, de las cuales unas 40 millones se exportan a Japón, Europa y Oriente Medio, generando importantes ingresos para los agricultores. De diciembre a mayo, los pescadores japoneses inician la temporada de recolección de algas marinas en zonas costeras reconocidas como Hokkaido y Miyagi. Cuando llegan las corrientes frías ricas en nutrientes, la calidad de las algas alcanza su punto óptimo, ideal para el consumo y la exportación. Desde el amanecer, las embarcaciones se dirigen al mar, donde los pescadores utilizan sistemas de poleas para izar a bordo las densas cuerdas cargadas de algas. Cada fardo puede pesar entre 40 y 55 kilos, que luego se trasladan a tierra para ser lavados con agua marina limpia y secados al sol de manera natural o en instalaciones industriales. Actualmente, más del 85% de la producción japonesa proviene del cultivo en cuerdas suspendidas bajo el agua, sujetas con boyas flotantes que permiten absorber la luz solar sin tocar el fondo durante la marea baja. Cada año, Japón produce alrededor de 3.400 millones de libras de algas, generando más de 320 millones de dólares en ingresos, y consolidando su posición como uno de los principales exportadores mundiales de este alimento altamente nutritivo. En Laos, la miel silvestre suele recolectarse durante la estación seca, de mayo a agosto, cuando la abeja gigante Apis dorsata construye enormes panales colgantes en acantilados y copas de árboles de la selva densa. Los recolectores suelen encender humo para ahuyentar a parte de la colonia y, con destreza, utilizan cuchillos de bambú o machetes para cortar secciones de panal llenas de miel, que luego colocan en cestas de bambú o recipientes de plástico. Siempre dejan una parte del panal intacta para que las abejas regresen, se reproduzcan y sigan acumulando miel para la siguiente temporada. Al regresar a las aldeas, la miel se filtra con telas finas para eliminar restos de cera y se envasa en botellas de vidrio. En promedio, la meseta de Bolaben produce unas 25 toneladas de miel silvestre al año, destinada principalmente al consumo interno, mientras que una pequeña parte se exporta a Tailandia y Corea del Sur. En Estados Unidos, especialmente en el estado de Michigan, los pepinos se cosechan con máquinas especializadas en lugar de hacerlo completamente a mano. Estas máquinas recorren los surcos utilizando un mecanismo de vibración suave para desprender los frutos de las plantas y transportarlos a una cinta. El sistema incluye una clasificación preliminar que separa los pepinos por tamaño antes de depositarlos en grandes contenedores. Este método permite que una sola máquina reemplace a decenas de trabajadores, recolectando decenas de toneladas al día. Posteriormente, los pepinos se envían directamente a las plantas de procesamiento, donde se lavan, clasifican con precisión, se envasan y se destinan a la industria. Cada año, Estados Unidos cosecha alrededor de 1,1 millones de toneladas de pepinos, la mayoría de los cuales se utilizan para producir encurtidos exportados a Europa y Canadá. En Alemania y Polonia, los dos mayores productores de col de Europa, la cosecha se lleva a cabo de septiembre a noviembre, cuando los extensos campos alcanzan su punto de maduración. Las explotaciones modernas utilizan cosechadoras especializadas con cuchillas que cortan al ras del tallo,
y elevan la planta a una cinta transportadora, donde se eliminan las hojas externas y la tierra adherida. Las coles limpias se depositan directamente en contenedores traseros o en camiones de gran capacidad que esperan en el campo. Cada máquina puede procesar entre 18,000 y 22,000 libras de col por hora, lo que reduce drásticamente los costes de mano de obra. Gracias a la mecanización y a las técnicas de cultivo avanzadas, Alemania y Polonia producen conjuntamente más de 3,000 millones de libras de col al año, destinadas no solo al consumo interno, sino también a la exportación en toda Europa. Cómo los agricultores asiáticos cosechan el loto, una tarea que exige tanto fuerza física como habilidad y perseverancia. China lidera la producción mundial de loto, representando cerca del 80% del total global, especialmente en provincias como Hubei, Jiangsu y Anhui, donde se cultiva durante todo el año en estanques y lagunas inundadas. El loto crece bajo una gruesa capa de lodo, por lo que, durante la temporada de cosecha, los agricultores deben adentrarse en los pantanos, donde el nivel del agua se reduce lo justo para permitir el movimiento. Utilizan sus manos desnudas o herramientas tradicionales como varillas de sondeo, tubos de agua a presión o cuchillas especiales para remover el barro y seguir el tallo subterráneo del loto. En algunas granjas más modernas, se han implementado bombas de succión de baja potencia que ahorran tiempo sin dañar la forma del rizoma. Los rizomas de mejor calidad se recogen en días soleados, cuando el barro se desprende con facilidad y el interior del loto está crujiente, blanco y naturalmente dulce. Cada rizoma puede medir hasta 1 metro, y se limpia y empaqueta directamente en el campo o se lleva a plantas de procesamiento cercanas. Además de ser un vegetal culinario, el loto se corta en rodajas para deshidratar, encurtir, preparar sopas o infusiones refrescantes. En la medicina tradicional, se considera un alimento purificador de la sangre, beneficioso para el corazón y la digestión. Hay un ingrediente que aparece silenciosamente en la mayoría de tus comidas, desde unas croquetas crujientes hasta un aliño suave para la ensalada, y sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar en su origen. Se trata del aceite de girasol, un líquido dorado, ligero y casi invisible, pero imprescindible en la cocina diaria. En cada gota se esconde un proceso agrícola minucioso, tecnología avanzada, y un saber hacer que conserva lo mejor de la naturaleza. Todo comienza en los campos bañado por el sol, donde los girasoles se alzan con orgullo siguiendo el curso del día. Pero detrás de esa estampa bucólica se encuentra un sistema de producción de alta precisión. Desde la selección de semillas resistentes a la sequía y el calendario de siembra adaptado al clima, hasta una cosecha mecanizada que maximiza eficiencia y calidad. Tras la recolección, las semillas se limpian, se secan y se prensan, en frío o en caliente, dependiendo del uso final. Las modernas líneas de extracción separan el aceite crudo,
eliminando impurezas, olores o colores indeseados. Todo el proceso se controla cuidadosamente para conservar la mayor cantidad posible de vitamina E y grasas insaturadas beneficiosas para la salud. ¿Qué hace destacar al aceite de girasol frente a otras opciones? Su perfil nutricional, su alta tolerancia al calor y su menor impacto medioambiental durante la producción lo convierten en una elección cada vez más popular en los hogares españoles. Hoy te invitamos a descubrir cómo unas pequeñas semillas pueden transformarse en uno de los aceites más consumidos del planeta, y cómo la mano del ser humano logra armonizar naturaleza y tecnología en cada etapa del proceso. Todo gran viaje comienza con una decisión, y en el mundo agrícola, esa decisión es la elección de la semilla. Cada semilla no es solo un fragmento biológico diminuto, sino un código genético que define el destino de todo un campo. No todas son aptas, solo las variedades con alta resistencia a la sequía, alto contenido en aceite y buena tolerancia a plagas y enfermedades son seleccionadas. Hoy, el agricultor no es solo un labrador, sino un gestor de datos agrícolas. Antes de sembrar, el terreno se analiza con láser. Se estudia el pH y la conductividad eléctrica. Tractores con sistemas GPS aplican fertilizantes y labran el suelo con precisión quirúrgica, guiados por modelos climáticos y datos de humedad acumulada. Sembrar ya no es un acto manual, pero ni la mejor tecnología controla el clima. Cada semilla necesita tiempo para despertar, absorber agua y romper su cáscara. En esta fase vulnerable, sensores enterrados miden constantemente humedad, temperatura y nutrientes. Sistemas de riego por goteo inteligentes, apoyados por inteligencia artificial, actúan solo donde hace falta, ni más ni menos. Pocas semanas después, brotan tallos verdes que cubren el campo como una alfombra viva. Cuando aparecen los primeros capullos, comienza el fenómeno más curioso: heliotropismo. Las flores de girasol giran siguiendo el sol durante el día, maximizando la fotosíntesis. No es solo estética, es una estrategia evolutiva. Durante la floración, abejas, mariposas y otros insectos polinizadores desempeñan un papel clave. Finalmente, cuando los pétalos caen y el amarillo se vuelve marrón, los tallos se inclinan por el peso de las semillas maduras. Es hora de la cosecha. Pero esta no es una cosecha cualquiera. El momento de oro para recolectar las semillas solo dura unos pocos días. Cuando la humedad de la semilla es óptima, los tallos están lo suficientemente secos y el contenido de aceite alcanza su punto máximo. Un retraso de tan solo unas horas puede afectar seriamente la calidad del aceite. Por eso, cada decisión se toma con precisión milimétrica, sin margen para errores. Las cosechadoras autónomas, equipadas con GPS, radares y sistemas de navegación por pendiente, recorren los campos con exactitud quirúrgica. Gracias a cuchillas láser de alta velocidad, cortan justo por debajo del cáliz floral, evitando que las semillas caigan. Las semillas recolectadas se transportan a depósitos móviles y desde ahí a camiones climatizados que controlan la temperatura y humedad durante el trayecto. Una cosechadora moderna puede procesar más de 20 toneladas de semillas por hora. Incluso cuando cae la noche, los faros LED siguen iluminando las hileras de girasoles mientras las máquinas trabajan sin descanso, poniendo fin al último capítulo del cultivo. Y sin embargo, para cada semilla recolectada, esto es solo el comienzo. Les espera una transformación al oro líquido, que alimentará a millones de hogares en sus comidas cotidianas. En la planta de producción, las semillas de girasol pasan primero por una línea automatizada de control de calidad. Sensores de alta precisión miden la humedad, detectan impurezas orgánicas y evalúan el contenido de aceite mediante espectroscopía óptica. Cualquier desviación, por mínima que sea, puede provocar el rechazo de todo el lote.
Las semillas que superan el control inicial atraviesan un sistema de limpieza que incluye separadores de piedras, tamices vibratorios de múltiples niveles y corrientes de aire a presión, eliminando polvo y cáscaras ligeras. Luego viene el proceso de secado, una fase delicada que requiere especial cuidado. La temperatura se mantiene por debajo de los 60 grados Celsius para conservar intacta la estructura lipídica y reducir la humedad al nivel óptimo para la extracción. El paso clave, la extracción del aceite, se lleva a cabo mediante prensas de tornillo o mediante disolventes de origen biológico. En las instalaciones más modernas, se combinan ambos métodos. Primero se extrae la mayor parte del aceite con prensado mecánico y luego se utiliza un disolvente como el hexano para recuperar el resto, maximizando así el rendimiento. El aceite bruto obtenido se somete a un proceso de refinado en varias etapas: desgomado, neutralización de ácidos grasos, decoloración y desodorización. Cada fase busca lograr un aceite más claro, limpio y sin olores no deseados. Finalmente, el aceite se envasa en condiciones estériles. Los envases PET se moldean directamente en la planta, se enjuagan con agua ultrapura y se llenan con sistemas automáticos de alta precisión. Cada botella recibe su etiquetado con trazabilidad y un precinto de seguridad, lista para llegar a los estantes del supermercado. El aceite de girasol. Mucho más que un simple ingrediente, es el resultado de un viaje extraordinario donde la naturaleza y la tecnología se funden en cada gota dorada. Pero la historia no termina ahí. Cuando los campos se secan y las semillas han liberado todo su aceite, comienza un nuevo capítulo, insólito, pero lleno de potencial. El protagonista esta vez no es una planta, sino un insecto. En varias regiones del Mediterráneo y Asia, un enemigo tradicional del agricultor, el saltamontes, empieza a ocupar un rol inesperado. Fuente alternativa de proteína. Lejos de ser eliminados, ahora se crían en granjas cerradas, aprovechando su eficiencia en la conversión de alimento y su ínfima huella de carbono. Con más del 60% de proteína, bajo contenido en grasa y ricos en micronutrientes, los saltamontes se perfilan como un superalimento del futuro. Su inclusión en complementos alimenticios e incluso snacks infantiles está transformando el panorama de la nutrición sostenible, reescribiendo los límites entre plaga y recurso valioso gracias a la innovación humana. Los saltamontes, esos insectos que durante siglos sembraron el pánico en los campos desde África hasta Asia, hoy se están convirtiendo en el epicentro de una nueva revolución agrícola. Aunque diminutos, son capaces de recorrer cientos de kilómetros al día y formar verdaderas nubes vivientes que devoran cosechas enteras en cuestión de horas, provocando pérdidas agrícolas valoradas en miles de millones de euros anualmente. Pero detrás de su temible capacidad destructiva, se esconde un tesoro nutricional aún poco aprovechado. La carne de saltamontes es rica en proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B y antioxidantes, el doble que la carne de res, con un bajo contenido en grasa y una huella ecológica mínima. Eso sí, para ser seguros como alimento, deben criarse en condiciones controladas, no recolectados del medio natural, donde podrían estar expuestos a parásitos, metales pesados o residuos de pesticidas. Por eso, países como Tailandia, Kenia o España están apostando por granjas modernas de saltamontes, diseñadas como auténticas biofábricas. En su interior, se alinean múltiples módulos verticales con mallas de contención,
sistemas de ventilación y luz artificial programada para imitar el ciclo natural día-noche. Se alimentan con forraje fresco, cereales molidos o subproductos agrícolas, transformando residuos orgánicos en nutrientes de alto valor. En las granjas industriales de cría de saltamontes, todo comienza con un meticuloso proceso de selección genética. Los huevos provienen de líneas domesticadas a lo largo de generaciones, o se importan desde centros certificados bajo estándares internacionales. Cada lote reproductor se somete regularmente a pruebas para descartar enfermedades o mutaciones genéticas indeseadas. Cuando llega la temporada de reproducción, el criadero entra en lo que los técnicos llaman la explosión biológica, un estallido de vida en cada rincón del recinto. La escena en la sala de apareamiento puede parecer abrumadora para un visitante primerizo. Cientos de miles de insectos copulando al mismo tiempo, trepando por las mallas, cubriendo el suelo y los comederos, moviéndose con un ritmo casi hipnótico. En los primeros días tras la eclosión, las ninfas de saltamontes reciben una dieta especializada, una mezcla de verduras finamente trituradas y hojas secas molidas, diseñada para ser fácilmente digerible y rica en nutrientes esenciales. Esta fórmula fortalece su sistema inmunitario, especialmente tras las primeras mudas. A medida que ganan fuerza, su alimentación se diversifica con hojas frescas como amaranto, espinaca de agua, papaya tierna o pasto de caña. Cada lote de hojas se inspecciona rigurosamente, lavándose y secándose al aire para evitar la proliferación de bacterias. Incluso unas pocas hojas con moho o residuos químicos pueden provocar infecciones masivas en la colonia. Aunque los saltamontes son insectos sociales, la densidad de cría es crítica. Se mantiene entre 600 y 800 individuos por metro cuadrado para evitar estrés, canibalismo y debilitamiento inmunológico. Durante sus primeros 30 a 35 días, los saltamontes atraviesan entre 5 y 7 mudas. En cada etapa, el entorno debe adaptarse con precisión. En lugar de rociar agua directamente, se utilizan humidificadores ultrasónicos o bandejas con agua junto a ventiladores para generar humedad ambiental indirecta, evitando choques térmicos. Una humedad incorrecta puede dificultar la muda, provocando deformidades o la muerte del insecto. El momento de la muda es especialmente delicado. Su nueva piel es blanda, translúcida y extremadamente frágil. Ya como adultos, su apetito se dispara. Una sola bandeja con 500 ejemplares puede consumir hasta 3 kilogramos de hojas en pocas horas. Aparte de vegetales frescos, su dieta se complementa con harina de maíz, residuos de soja y proteínas vegetales para aumentar su valor nutricional antes de la cosecha. Cada insecto adulto puede alcanzar un peso de 300 a 400 miligramos y consumir cerca de 1 gramo de alimento al día. La comida se ofrece 2 veces al día, cortada finamente y distribuida de forma homogénea para evitar competencia. Cada 3 días, los cuidadores toman muestras representativas de las bandejas de cría para pesar y evaluar el crecimiento. A partir de estos datos, se ajustan las raciones alimenticias o la densidad de individuos por metro cuadrado, asegurando así un desarrollo homogéneo tanto en tamaño como en valor nutricional. Cuando los saltamontes alcanzan entre 30 y 35 días de vida, la edad óptima para la recolección, comienza una de las fases más delicadas del proceso, la cosecha manual. A diferencia de otros insectos que se recogen con aspiradoras industriales o tamices vibratorios, los saltamontes deben ser capturados a mano para evitar que se dañen sus patas o alas, lo cual afectaría su valor comercial. Los operarios se acercan lentamente, abren las tapas bajo una iluminación tenue para no alterar la colonia, y con movimientos precisos y cuidadosos, introducen pequeños grupos en bolsas de malla transpirable. Un trabajador experimentado puede recolectar entre 12 y 18 kilos por hora, dependiendo de la densidad y tamaño del lote. Tras la recolección, los insectos se trasladan al área de preprocesado o directamente a la planta de transformación. Allí pasan por un sistema de limpieza doble,
que combina un tanque de agua en circuito cerrado con ultrasonido y filtros inclinados, eliminando polvo, restos de hojas o excrementos sin dañar la forma del insecto. Clave si el producto se destina a la venta en fresco o congelado. Luego se aplica un secado por aire frío a baja presión, una tecnología que reduce la humedad superficial rápidamente, sin afectar la textura ni el color natural del producto. Y el viaje sobre los saltamontes llega a su fin en el día de hoy. Cada momento de la cosecha es una historia fascinante. ¿Cuál fue tu parte favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.